Normalmente nos gusta contaros técnicas, ideas para renovar, para personalizar vuestros muebles en casa. También nos gusta explicaros materiales, cómo aplicarlos, cómo trabajar con ellos para poder personalizar, crear vuestros propios proyectos. En este caso os vamos a dar a conocer la cerusa, un producto que acabamos de descubrir, con el que estamos experimentando y que nos sirve para personalizar un poquito más nuestros muebles de madera. Podemos aplicarla sobre la madera sin tratar o cuando ya hemos realizado el cambio de color. Si en alguna ocasión habéis visto algún mueble de madera que tiene pequeñas rayitas de color blanco, os vamos a explicar cómo conseguir ese efecto. Podemos lograrlo aplicando la cerusa. Es un producto de color blanco que normalmente se aplica con brocha y que después se levanta con la lija, pero tiene un pequeño truco. Antes de aplicarlo tenemos que hacer unas rayas, tenemos que rayar la madera para conseguir que la cerusa se meta dentro de la madera y así vamos a obtener ese efecto. En nuestro caso vamos a aplicar una cerusa de base disolvente. Es un producto de color blanco y al ser de base disolvente, cuando vayamos a lavar las herramientas vamos a utilizar acetona para retirar la cerusa de los rodillos o de las brochas. Es un producto que vamos a aplicar cuando ya hemos realizado el cambio de color. Nos ofrece un pequeño matiz, personalizar un poco más los muebles de madera. Vamos a conseguir diferentes efectos en función de cómo apliquemos la cerusa. Podemos crear un efecto que se note mucho más blanquecino en todo el mueble, o podemos crear pequeñas rayitas de color blanco que van a dar un carácter más personal a nuestros proyectos. Importante, con la cerusa no vamos a realizar un cambio de color. Normalmente la cerusa se aplica cuando ya hemos hecho el cambio de color o cuando queremos crear un pequeño efecto más personalizado en la madera que está sin tratar. Sería más o menos como cuando realizamos un patinado con cera blanca. De hecho, si empleamos la cerusa con un barrido de color o un pincel seco, el efecto va a ser bastante parecido al que lograríamos con la cera blanca. Es una forma más de ir experimentando con diferentes materiales para conseguir muebles aún más personalizados. Os vamos a contar dos formas diferentes de aplicar la cerusa sobre la madera. Podemos aplicarla empleando la técnica del barrido de color o pincel seco, que va a conseguir un efecto, como decimos, que se va a notar mucho más, o podemos aplicarla directamente sobre la madera y después levantarla con la lija. En esa segunda técnica, con esa segunda técnica, se va a notar mucho menos el efecto blanquecino. Cuando vayamos a llevar a cabo la técnica del pincel seco o el barrido de color, es importante siempre mover con rapidez la brocha. Así vamos a evitar que la pintura se acumule en algunas zonas y que salgan manchas. Es importante no solo mover rápido la brocha, también tenemos que asegurarnos de que no cargamos demasiado producto en la brocha. Vamos siempre a utilizar un trapo o un papel para descargar el producto y así nos aseguramos de que vamos a tener un resultado homogéneo. Podemos intensificar ese efecto blanquecino en algunas zonas, como pueden ser las esquinas o los bordes.
En cambio, si queremos que el efecto blanquecino se note mucho menos, si lo que queremos es simplemente unas pequeñas rayitas de color blanco sobre la madera, lo primero que vamos a hacer va a ser rayar la madera. Vamos a utilizar un cepillo de alambre que vamos a ir pasando sobre la madera siguiendo la dirección de la veta. Vamos a pasar ese cepillo en función de nuestros gustos, si queremos que tenga más efecto de blanquecino, si queremos que tenga nuestro mueble más rayas blancas, vamos a pasar más el cepillo, vamos a levantar más madera blanda. En cambio, si queremos que se note menos, con unas pocas pasadas es suficiente. Vamos a limpiar bien la superficie y vamos a aplicar con una brocha la cerusa. Vamos a dejar que seque y después con una lija de grano medio vamos a levantarla. Cuando pasamos la lija vamos a ir viendo cómo la cerusa se ha metido en esas rayas que hemos hecho sobre la madera. Retiramos gran parte del producto de color blanco y vamos a dejar solo y exclusivamente esas pequeñas rayas que hemos creado. ¿Y hasta qué punto vamos a lijar la madera? ¿Hasta qué punto vamos a lijar, a levantar la cerusa? Pues todo depende de nuestros gustos y también del resultado que estemos buscando. Si queremos que se vea menos ese efecto blanquecino, vamos a dar más pasadas con la lija. En cambio, si queremos que sea un efecto muy sutil, vamos a dar menos pasadas o incluso vamos a utilizar una lija de grano fino. Podemos aplicar la cerusa sobre la madera sin tratar, eso sí, tenemos que pasar siempre ese cepillo de alambre para conseguir crear esos canales donde se va a quedar atrapada la cerusa, o podemos aplicarla sobre la madera una vez que la hemos teñido. Tenemos que tener en cuenta que normalmente la cerusa es un producto que se utiliza antes del acabado. Si vamos a llevar a cabo un cambio de color, hacemos el cambio de color, después el acabado con la cerusa sería una especie como de patinado y por último podemos proteger con cera o con barniz. Ya sabéis que nos gusta emplear diferentes materiales, diferentes productos para cambiar el color de la madera. Podemos utilizar tintes, lasures. En este caso, si vamos a aplicar la cerusa, lo más interesante es usar primero productos de color oscuro, pero además productos que no vayan a crear una capa sobre la madera, sino que la madera los va a chupar y por lo tanto cuando vayamos a rayar la madera y aplicar la cerusa se va a ver tanto el cambio de color como ese efecto blanquecino que vamos a crear. De una forma rápida y sencilla, empleando la cerusa, podemos dar un pequeño efecto aún más personalizado a nuestros muebles de madera, tanto si los hemos teñido como si no. Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario, decirnos qué os parece este tipo de producto y por supuesto podéis ver todos los proyectos paso a paso en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.